Imagina despertar y que el mundo moderno simplemente se haya detenido. Sin luces, sin bombas de agua, sin refrigeración. Ahora imagina esa realidad para 11 millones de personas. El 16 de marzo de 2026, la Red Eléctrica Nacional de Cuba no solo falló, sino que sufrió una desconexión completa y total. Es el tercer apagón masivo de la isla en solo 4 meses. La Habana culpa a décadas de infraestructura en ruinas. Pero la verdad inmediata: la isla está siendo sometida al hambre. Un despiadado bloqueo de los Estados Unidos ha cortado sus salvavidas, y Cuba no ha recibido un envío importante de combustible en más de 3 meses. Donald Trump declaró recientemente desde la Casa Blanca: Taking Cuba, I mean, whether I free it, take it, think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation. En respuesta, el gobierno cubano promete una resistencia inexpugnable, pero con una red fracturada, ciudadanos desesperados y Washington orquestando abiertamente un colapso. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir una nación debilitada antes de que las calles tomen el control? Esto es Lawrence Reporting. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Para entender cómo un país se queda completamente a oscuras, hay que mirar la máquina que lo impulsa, y la Red Eléctrica Nacional de Cuba es una reliquia. Construida hace décadas, depende en gran medida de plantas termoeléctricas masivas y envejecidas. Estas plantas son esencialmente sistemas de soporte vital que funcionan mucho más allá de sus fechas de caducidad. Debido a que no podían importar combustible de alta calidad, Cuba se había visto obligada a quemar su propio petróleo crudo pesado nacional. El problema: ese petróleo está cargado de azufre y es altamente corrosivo. Año tras año, literalmente ha devorado las tuberías y turbinas de sus propias plantas de energía. Para principios de 2026, la red ya estaba experimentando un déficit diario de casi 2.000 megavatios. Los cubanos soportaban apagones de 16 horas antes del colapso total. Cuando el Ministerio de Energía y Minas anunció una desconexión completa, el efecto dominó fue instantáneo. Sin energía, las bombas de agua se detienen. Sin agua, el saneamiento falla. Los hospitales de toda la isla se han visto obligados a posponer miles de cirugías. Los funcionarios de La Habana culpan a fallas técnicas y retrasos en el mantenimiento, pero el hardware es solo la mitad de la historia. Una planta de energía necesita combustible, y en este momento, a Cuba se le está privando intencionalmente de él. Pero la verdadera historia comienza años antes. Durante décadas, Cuba sobrevivió gracias a un salvavidas de su aliado más cercano, Venezuela. En su punto máximo, Caracas enviaba aproximadamente 35.000 barriles de petróleo al día a La Habana. Pero en enero de 2026, el tablero geopolítico dio un vuelco. El ejército de los Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, tomando efectivamente el control de la industria petrolera de Venezuela. Casi de inmediato, la administración Trump cortó el oleoducto. Estados Unidos no solo detuvo los envíos venezolanos, sino que emitió un duro ultimátum al resto del mundo. Cualquier nación que venda o transporte petróleo a Cuba enfrentará severos aranceles. El bloqueo funcionó. Según los datos de seguimiento, Cuba recibió solo 2 pequeños envíos de combustible en los primeros 3 meses del año. Aquí es donde lo que está en juego se vuelve global. Con Venezuela desconectada, la pregunta obvia es: ¿dónde están los otros aliados de peso pesado de Cuba? ¿Por qué Rusia o China no intervienen para llenar el vacío? La brutal verdad es que la geopolítica global ha cambiado. Rusia ha enviado históricamente petróleo crudo de emergencia a La Habana. Pero hoy, Moscú está sangrando capital, empantanado por sus propios conflictos prolongados y asfixiándose bajo sanciones internacionales. Simplemente no pueden permitirse el lujo de sostener el Estado cubano. China, por otro lado, opera bajo un estricto cálculo financiero. Beijing ha invertido fuertemente en Cuba en el pasado, pero el gobierno cubano ha incumplido repetidamente con sus préstamos masivos y multimillonarios. China busca retornos estratégicos, no un agujero negro ideológico. Sin una garantía de reembolso o amplias reformas de libre mercado, Beijing ha cerrado efectivamente su chequera. Cuba está varada, tanto literal como geopolíticamente, sin ninguna superpotencia que pueda rescatarla. El presidente Miguel Díaz-Canel admitió ante su pueblo que la isla estaba operando con 0 combustible importado. El latigazo económico ha sido devastador. En el mercado negro, un solo litro de gasolina ahora cuesta hasta $9.
Para ponerlo en perspectiva, llenar el tanque de un automóvil estándar cuesta más de $300, más de lo que la mayoría de los cubanos ganan en un año entero. Estados Unidos sabe exactamente lo que está haciendo: acelerar un colapso sistémico para forzar un cambio político. Pero la ironía de esta campaña de máxima presión es que Donald Trump no siempre fue un político de línea dura con respecto a Cuba. A fines de la década de 1990, el Trump desarrollador de bienes raíces miró a la isla y vio un mercado masivo y sin explotar. La ideología no era el motor, lo era el capital. Si el embargo se hubiera levantado en ese entonces, su compañía estaba buscando activamente lagunas legales, posicionándose para ser la primera en la fila en construir un resort de lujo en La Habana. Avanzando rápido hasta sus campañas políticas, el cálculo cambió de bienes raíces a matemáticas electorales. La realidad del mapa es simple: para ganar la Casa Blanca, asegurar Florida es vital. Y para ganar Florida, un candidato necesita absolutamente a la comunidad de exiliados cubanoamericanos. Estos votantes, muchos de los cuales lo perdieron todo por el régimen de Castro, exigieron una postura intransigente contra el gobierno comunista a cambio de su apoyo. Trump hizo ese pacto político. Pero una vez en el cargo, dejó de tratarse solo de matemáticas de campaña. La política se institucionalizó. Se rodeó de asesores de política exterior belicistas que ven a Cuba a través de un lente histórico mucho más oscuro. Para ellos, la isla no es solo una vulnerabilidad estratégica, es una mancha ideológica. Es el último remanente de la Guerra Fría situado justo en el patio trasero de Estados Unidos. Durante más de 6 décadas, la Revolución Cubana ha servido como un símbolo mundial de resistencia antiestadounidense. Al hacer cumplir esta moderna doctrina Monroe, privando agresivamente a la isla de combustible y capital, la administración no solo está tratando de prevenir la influencia rusa o china, están tratando de ganar finalmente una batalla de la Guerra Fría que ha estado estancada durante 67 años. El objetivo final es quebrar el sistema por completo y borrar permanentemente el último símbolo del comunismo del hemisferio occidental. Pero lo que sucedió después conmocionó a los analistas. El hambre y la oscuridad engendran desesperación. Las protestas no autorizadas son estrictamente ilegales en Cuba, castigadas con años de prisión. Sin embargo, el miedo se está evaporando. En ciudades como Morón, la ira se desbordó hasta el punto en que los manifestantes prendieron fuego a una oficina local del Partido Comunista. Esta no es solo una protesta por ideología política, es una lucha por la supervivencia básica. Pero tal vez la parte más devastadora de este apagón no sean las máquinas que fallan, sino quienes se quedan para sufrirlo. En los últimos años, Cuba ha experimentado el mayor éxodo masivo de su historia. Cientos de miles de cubanos en edad de trabajar han huido de la isla, embarcándose en viajes peligrosos para llegar a los Estados Unidos o a cualquier otro lugar que ofrezca un futuro. Esta fuga de cerebros histórica ha vaciado la fuerza laboral del país. Los ingenieros necesarios para arreglar la red, muchos se han ido. Los organizadores jóvenes y enérgicos que normalmente liderarían un movimiento político, se han ido. Lo que queda es una población desproporcionadamente anciana. Son las abuelas y los abuelos los que ahora están atrapados en apartamentos oscuros y sofocantes, incapaces de subir cubos de agua por las escaleras, viendo cómo se echan a perder sus escasas raciones. El gobierno ha respondido desplegando fuertemente fuerzas de seguridad del Estado para disuadir levantamientos masivos. Pero a puerta cerrada, La Habana está en pánico. Según se informa, han entablado desesperadas conversaciones extraoficiales con los Estados Unidos. La exigencia estadounidense es clara: Díaz-Canel debe dimitir. Cuba se encuentra al borde de un abismo. La red está rota, el combustible se ha agotado y el tornillo geopolítico se está apretando. ¿Se fracturará finalmente el gobierno comunista bajo el peso de este apagón? ¿O esta crisis simplemente desencadenará otra ola masiva de migración mientras millones huyen de la isla? Puede que las luces vuelvan a encenderse en La Habana mañana, o la isla podría permanecer a oscuras durante semanas, pero la realidad es que la Cuba que conocíamos ya no existe. ¿Qué crees que pasará a continuación? Déjame saber abajo en los comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos e historias a medida que se desarrolla esta crisis. Gracias por mirar.